En este video quiero hablar sobre un concepto que creo que es muy importante que lo sigamos profundizando no solamente en las esferas académicas, sino también en la palestra pública, de tratar de desmentir el concepto que el comunismo, el marxismo y el socialismo son buenos en teoría, que esto es una cosa que se lo escuchas inclusive a personas en el espectro ideológico de la derecha, como que esta es una cosa que, bueno, todo lo que ha pasado durante el siglo XX y todos estos experimentos de planificación centralizada, todos estos experimentos marxistas han fallado, pero es que han fallado porque no los han hecho bien. Entonces, quisiera en este video entrar en detalle con argumentos muy básicos y muy fáciles que tenemos décadas en las esferas académicas de por qué el socialismo no funciona, por qué el comunismo no funciona, para tratar ya de evitarnos el peligro de volver a cometer el error de entrar nuevamente en un gobierno de planificación centralizada, un gobierno marxista. Si nosotros analizamos los principales proponentes del marxismo hoy en día, tenemos por ejemplo por un lado a Slavoj Žižek, que es un gran filósofo, un gran académico y catedrático, y él mismo reconoce y dice: hey, yo estoy consciente de todas las cosas que han pasado durante el siglo XX, la falla de la China comunista, la falla que hubo en la Unión Soviética, toda la caída que hubo en Europa. ¿Cómo se llama? En Europa, él, por ejemplo, nació en cuando todavía era Yugoslavia. Él ahorita mismo es parte de lo que es Eslovenia, pero cuando era parte de Yugoslavia, que obviamente era un país comunista, y él dice: yo estoy consciente que todos esos experimentos han fallado, pero realmente él propone y continúa hablando sobre el marxismo como una crítica al capitalismo actual, que es al final lo que propuso Marx. Marx realmente no fue muy bueno explicando cómo se podía llegar a lo que él en su manifiesto comunista decía, una sociedad a la que nosotros teníamos que aspirar, y decía cuáles eran las 12 cosas que tenía que tener esa sociedad, que son muchas de las que las personas les gusta y se sienten muy favorecidas hacia eso, que se sienten muy empáticas hacia esas cosas, que incluyen cosas que a simple vista se ven muy nobles, como por ejemplo educación gratuita, salud gratuita, que no trabajen los niños. Hay una serie de cosas que tú lo lees y dices claramente esto es algo bueno. Se olvidan muy curiosamente y yo creo que tal vez muy convenientemente se olvidan de cosas como por ejemplo hay que quitarle todas las propiedades a los inmigrantes y hay que quitarle todas las propiedades a los disidentes políticos y toda una serie de cosas que tal vez y cualquiera dice que no tendría sentido, como por ejemplo hay que quitar eso de que yo puedo heredar cosas. O sea, que si tú eres una persona que ha trabajado toda su vida y aunque no hayas acumulado grandes riquezas, no le puedes heredar la casa a tus hijos, no le puedes heredar cualquier cosa que tú hayas producido, un negocio, por más humilde que sea, no se lo puedes heredar a tus hijos. Esas son cosas que convenientemente los marxistas se olvidan. Pero no quisiera entrar en la parte política, quisiera específicamente enfocarme en la parte económica. Entonces no hablaremos tanto de Slavoj Žižek, hablaremos un poquito tal vez más bien de lo que economistas marxistas como por ejemplo Richard Wolff dicen. Richard Wolff, que es, digamos, yo considero que tal vez de los economistas marxistas el más vocal. Él tiene un canal de YouTube, ha hecho muchos libros, lo invitan mucho a estos debates e incluso él dice que él reconoce que el marxismo de Marx es muy diferente a lo que él está proponiendo ahorita, porque él no propone tener de vuelta una estructura autoritaria como la de Lenin, una estructura autoritaria como la de Mao, una estructura autoritaria como la de Stalin. Él convenientemente se enfoca un poco más y dice: no, lo que pasa es que todavía seguimos teniendo un problema de clases donde tienes tipos de personas y hay personas que explotan a las otras. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tenemos empresas donde los trabajadores no toman decisiones sobre lo que se hace? Que hay una junta de directores que son los que toman las decisiones. Ese es el marxismo al que me refiero, en donde los medios de producción son más, entre comillas, democráticos. Les recomiendo que oigan videos de Richard Wolff o que lean libros de Richard Wolff, porque en verdad es importante no entrar en un debate de desafiar caricaturas o hacer, digamos, argumentos de hombre de paja de los que nadie está hablando. Pero quisiera enfocar en este video en dos cosas. La primera, el comunismo y el socialismo no son buenos ni en la práctica ni en la teoría. En la práctica creo que ya está demostrado, pero quisiera en este video decir por qué en la teoría no funciona, para que las personas que inclusive siendo capitalistas o inclusive estando del espectro libertario o en el espectro de la derecha política pro mercados, no debe caer en este argumento de que el socialismo es bueno en teoría, y explicar un poco de por qué en teoría no es
no es bueno, pero enfocarme en la teoría económica. Entonces, veamos dos conceptos. Está primero el neoclásico, que es, bueno, es que el marxismo no funciona simplemente porque existen incentivos y las personas van a seguir los incentivos. Y está, digamos, la propuesta austríaca o de la escuela austríaca, y tenemos proponentes como von Baber, que era muy crítico de Marx, o tenemos proponentes tal vez mucho más contemporáneos a von Baber, tal vez Mises, o un poquito inclusive de Hayek, en que realmente incluyendo el tema de incentivos y que se alineen los incentivos, todavía tienes que tomar en consideración el problema de lo que Friedrich Hayek llamaba el orden espontáneo, y es que tú no puedes tener una economía sin precios. Entonces, entremos en detalle. Empecemos por el tema de los incentivos y empezando por lo que llaman la tragedia de los comunes. Esto es un experimento económico de lo que se ha hablado muchísimo por décadas, inclusive a Eleanor Ostrom, que tiene un premio Nobel de Economía, se lo dieron en el 2009 o 2008, la primera mujer economista que le dan un premio Nobel. Ella hizo mucha investigación precisamente en esa área. Y entonces expliquemos un poco la tragedia de los comunes. Nosotros tenemos, y de hecho tengo un video que habla mucho más profundidad de esto, recomiendo que lo vean. Nosotros tenemos realmente dos dimensiones en las que podemos ver los productos como sociedad. Tenemos si los productos son rivales o no, es decir, si el hecho de que yo lo esté usando te afecta a ti de alguna manera o no, o que digamos, si yo lo uso hay menos de ti para usar, o menos para ti para usar, y si yo puedo excluir o no a personas de poder obtener este producto. Entonces, ya podemos tener entonces dimensiones sencillas como por ejemplo si es rival o no, y si es excluyente o no, o si es exclusivo o no. E ir asignando a los productos en esas categorías. Por ejemplo, tenemos los dos extremos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un producto que es rival y un producto que es exclusivo? Es decir, un producto aquel que tú puedes definir quién lo usa y quién no, y un producto al que tú dices que si una persona lo está usando, entonces hay menos para que otra persona use, o que si yo lo estoy usando, tú no lo puedes usar. A esos productos le llamamos los bienes privados. Y los ejemplos son tal vez un poco obvios. Si yo, por ejemplo, voy a una tienda y hay una fila de personas y cada uno de ellos está comprando un producto, hay menos de ese producto para que yo lo pueda comprar. Entonces, ahí está claramente definida la rivalidad. También es un producto que es excluyente o que es exclusivo porque no es que la persona pueda ir a tomarlo, la persona tiene que pagar para tomarlo. Entonces estamos por lo menos excluyendo a las personas que no tienen cómo pagarlo para entonces poder tener, digamos, una asignación de los recursos de una manera un poco más óptima. Pero entonces tenemos ese tipo de productos que son los productos rivales y exclusivos como bienes privados. Y tenemos el otro extremo. ¿Qué pasa cuando tienes productos que no son rivales y tampoco son exclusivos, o que es muy difícil volverlo exclusivo? A estos productos le llamamos bienes públicos. Son bienes públicos no porque el gobierno los da o no porque el Estado los da, es porque son productos que son muy difíciles de excluir a las personas para que los puedan aprovechar, y en verdad no me afecta que otras personas se estén viendo beneficiadas por el mismo. Entonces, por eso es que tradicionalmente el Estado o un gobierno es el que los proporciona. Ejemplos claros de esto, por ejemplo, tener policía, tener seguridad, tener todo un equipo militar o tener un ejército, es una cosa del que todos nos beneficiamos porque, digamos, protege nuestro país, protege nuestras comunidades, y en verdad a mí no me afecta que, por ejemplo, haya policía en tu barrio y que en el mío también haya, o que haya menos policía aquí, menos policía acá. O sea, al final todos nos beneficiamos de que existan los policías, de que existan los militares, y sin entrar a mucho detalle de que tal vez en los lugares donde hay mucho más presencia militar o menos presencia militar puede, digamos, afectarle el nivel de crimen en un lugar versus el otro. Estamos todos conscientes de que es positivo que existe, y a mí no me molesta de que exista presencia militar. Y es muy difícil excluirlo porque en un barrio donde hay policías o un país donde haya militares, no necesariamente la persona que no paga los impuestos no lo van a ir a ayudar. O sea, cuando tú llamas a la policía, ellos no te preguntan si estás paz y salvo con tus impuestos. Entonces, es muy difícil excluir a la persona de los beneficios de tener seguridad para esto. De la misma manera, todos nos beneficiamos de tener aire limpio, es una externalidad positiva. Todos nos beneficiamos de vivir en una sociedad donde haya, digamos, un buen nivel de educación o un buen nivel de, digamos, atracción a la inversión extranjera. Esas son todas externalidades positivas que tratamos de promover y que es muy difícil de excluir a las personas para que se beneficien de aire limpio, que se beneficien de agua limpia.
y por eso son llamados bienes públicos. Ahora, ¿cómo entonces podríamos catalogar los productos que están o no, o son rivales y no son excluyentes, o que no son rivales pero sí son excluyentes? ¿Cómo lo podemos categorizar? Entonces nosotros podemos hablar de ellos, como por ejemplo en la primera categoría, ¿cómo llamamos a los bienes que son no rivales pero sí son excluyentes? A eso lo llamamos bienes clubs, que es precisamente la mejor manera de explicarlo. Es un club. Las personas que son miembros de un club no se afectan porque hay otros miembros del club, todos tienen acceso por igual a los bienes, y no me afecta que las demás personas lo tengan. Eso sí, esa persona que no es miembro del club no puede utilizarlo, entonces ahí está la exclusión. Ahora, digamos, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un bien que no es excluyente, es decir, que cualquiera puede tener acceso a él, pero que sí es un bien rival, es un bien en el que mientras más personas lo usan o mientras personas lo usan hay menos para los demás? Aquí está el bien común. Entonces, esto es lo que llamaban a la tragedia de los comunes. Tú tienes un bien que es no exclusivo, pero sí es rival y se presta al sobreuso. El ejemplo tradicional que se utiliza para describir esto es, por ejemplo, la pesca. Si tú tienes, por ejemplo, un área al que todo el mundo puede accesar, demos ejemplo aguas internacionales, y que cualquiera puede ir a tomar, cada quien va a tener un incentivo de extraer la mayor cantidad que pueda, sin tomar en consideración de que esa extracción va a afectar a los demás. Entonces ahí es donde tú tienes un problema, porque entonces, ¿cómo tú defines el nivel de sostenibilidad de ese ecosistema cuando tú empiezas a extraer más peces o más especies de la biodiversidad marítima hasta que llega un punto que agotas ese recurso que no es renovable? Por eso precisamente tenemos en muchos países, por ejemplo, periodos de veda, en donde tú le permites a esa especie producirse y que no puedes comprar de ese producto y no se puede pescar porque estás permitiéndole que la población de ese producto aumente hasta llegar a un nivel sostenible. Por ejemplo, en muchos países donde la caza está permitida, tú lo que haces es, hay temporadas de caza y las temporadas son consistentes con los periodos en donde hay sobrepoblación o que hay una suficiente población que si hay caza no vas a, digamos, en el largo plazo ir llevando a la extinción este tipo de recursos. En la tragedia de los comunes, ¿qué pasa? Al no tener ese digamos, mecanismo de control de los incentivos, puedes llevarlo a que el producto se desgaste. El ejemplo tradicional es, digamos, que tú lleves al pastoreo un espacio de terreno y que cualquiera puede llevar a pastorear a sus ovejas, a sus vacas o a lo que sea. Si cualquiera puede accesar, yo no tengo un incentivo más allá que el mío propio de abusar de eso, porque entonces es gratis, puedo llevar la mayor cantidad de vacas que quiera, puedo utilizar todos los recursos que yo quiera. Eventualmente vas a afectar a los demás porque el pasto no va a crecer suficientemente rápido. Mientras que si tú sí tuvieses un terreno parcelizado para ti, tú sí vas a tomar una serie de decisiones como, por ejemplo, bueno, yo voy a tratar de ver cuántas vacas puedo tener por metro cuadrado y voy a tratar de ver de qué manera le puedo meter más recursos a la tierra para que crezca más pasto, y de esa manera yo puedo programar un poquito el pastoreo para no simplemente que haya comida hoy, que haya hambre para mañana. Ahí hay un incentivo claramente definido. Ahora, Eleanor Ostrom en su análisis ella decía, bueno, no es que siempre vayamos a tener este mismo resultado, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es analizar cómo de abajo hacia arriba podemos definir ciertas reglas para que las comunidades puedan organizarse de manera tal de que no lleguemos a la tragedia de los comunes. De hecho, el análisis de ella que le llevó al premio Nobel, ella dice, hey, no hay una solución de one size fits all. No es que un gobierno siempre tiene que tener regulaciones o es que siempre haya que privatizar, sino que tenemos que analizar en cada contexto, permitirles a las sociedades que se benefician de esto, ver de qué manera de cierta manera se regulan entre ellos mismos para entonces evitar llegar a la tragedia de los comunes. Pero esa tragedia de los comunes sigue siendo un problema fundamental del comunismo, porque tal cual como lo decía Marx, que a cada quien le toque de acuerdo a su necesidad y no de acuerdo a su capacidad, llegas a problemas como le pasó, por ejemplo, a la China de Mao, en el que, por ejemplo, dividían a las personas en comunas. Cada comuna se le daba de la producción de arroz en partes equitativas, y la producción de arroz tiene mucho que ver con el nivel de productividad de la mano de obra. Si
te dan igual comida independientemente del nivel que trabajes y el esfuerzo sí te cuesta porque te cansa o porque no quieres trabajar tanto, pero no hay un penalty por trabajar menos o no hay una recompensa por trabajar más, entonces simplemente tú no trabajas la misma cantidad y bajaba la producción. La respuesta en la Unión Soviética para este tipo de conducta era muy sencillo, el que no trabajaba o los gulags. Entonces era muy fácil decir, no, sí estamos alineándole los incentivos a las personas, porque el que no trabaja tiene el incentivo de que va a la cárcel, lo mismo en Corea del Norte. Entonces, de cierta manera, queda claro que hay un tema de los incentivos, pero que los incentivos de cierta manera se pueden manipular. Entonces, acabamos teniendo lo que Friedrich Hayek decía, la ruta a la servidumbre, porque al final ibas a crear una serie de incentivos en la sociedad, a que esos incentivos en la sociedad fueran coerción. Puedes también dar el argumento que, por ejemplo, decía Marx, de que, bueno, lo que pasa es que aquí claramente hay un problema, porque si el valor viene del trabajo y a mí me están pagando menos de lo que yo estoy produciendo como valor en el trabajo, alguien se está llevando un pedazo de mi pastel. Que esto era básicamente, y tengo un video sobre eso que también les recomiendo lo vean, es la teoría clásica del valor, que el valor viene del trabajo. Si yo trabajo por un producto que se venda a $20, pero a mí me pagan 15, ¿quién se está llevando ese 5? Se lo está llevando el empresario. Ahí no se está tomando en consideración cuál es el valor que está viendo en ese excedente. En ese excedente de $5 que Marx le llamaba la plusvalía, nosotros le llamaríamos el profit. Bueno, es que no es necesariamente profit todavía, porque ahí está primero la preferencia en el tiempo, que es lo que decía von Baber. Von Baber decía, hey, hay una negociación y en esa negociación tú estabas dispuesto a que yo te pagase X por esto, no porque te estoy explotando, sino porque tú estás diciendo que vas a recibir este monto fijo y yo estoy asumiendo entonces, esperar a que me paguen por esto, que no necesariamente va a ser inmediatamente, y a ti te voy a pagar una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes o lo que sea que se haya determinado, y yo voy a esperar hasta que me paguen, que podría ser, y esto lo va a entender cualquier pequeño empresario que tiene situaciones en donde el cliente te paga a los 90 días, a los 120 días. En 120 días, a razón de cada quincena pagarle a tus colaboradores, hay 8 quincenas y yo todavía no he visto ese dinero que me está pagando mi cliente. Entonces, en una economía moderna, yo tendría que pedir un préstamo para poder tener ese capital de trabajo financiado. Entonces, von Baber decía, la teoría del trabajo está equivocada porque esa diferencia, no es necesariamente profit porque todavía no lo he realizado, pero también es que hay una preferencia del tiempo. Tú estás dispuesto a descontar del valor de lo que tú estás haciendo porque yo te lo estoy adelantando y yo estoy esperando a que me paguen o yo estoy esperando a poder vender este bien o servicio. Y podemos agregarle a eso también el riesgo que me estoy tomando de poder venderlo o no. Muchas empresas toman muchos años en volverse rentables o muchos años llegar hasta el punto de equilibrio y precisamente la razón por la cual yo tomo esto es por el incentivo de llegar a esa ganancia eventualmente. Entonces, todo se basa a través de incentivos y si se elimina ese incentivo de la ganancia, estás eliminando el incentivo a la innovación, estás eliminando el incentivo al emprendimiento y entonces ahí se empieza a desmoronar el argumento que tú veías en la economía centralizada donde tenías que se hacía un solo producto y entonces tú tenías a una institución que decía, las personas necesitan camisas, vamos a hacer camisas de este tipo o vamos a hacer camisas de este color o de estas cosas, pero era porque ellos decían, la persona es de acuerdo a las necesidades y teníamos casos como por ejemplo, ya no hay muchos de estos, pero los carros Lada, que Lada no evolucionó como modelo de automóvil versus que por ejemplo la BMW en el mismo periodo de tiempo cambió varias veces dependiendo de las necesidades del consumidor. Y es que con esta evolución de las necesidades del consumidor cambiaba también el modelo de negocio del productor porque persiguiendo estos persiguiendo estos incentivos de la ganancia es que entonces teníamos la innovación. Entonces queda claro el argumento de los incentivos, pero todavía tiene una pequeña falla ese argumento de los incentivos. Bueno, diría un marxista o un neomarxista, sí, es que lo que pasa es que tal vez históricamente tuvimos figuras autoritarias
Y lo malo no fue el marxismo, lo malo es que Stalin era un autoritario y que Mao era un autoritario y que Lenin era un autoritario. Yo soy más bien fanático de una manera más, como dice Richard Wolff, más igualitaria, en la que, digamos, tú le das a los productores derechos sobre poder tomar decisiones. Entonces estamos hablando de una cosa un poco más democrática. Entonces deberíamos tener, digamos, un socialismo democrático. Cosa que para mí es un oxímoron, pero ese es el argumento. Entonces, lo que pasa es que si nosotros tenemos identificado claramente el incentivo y nosotros tenemos a líderes benevolentes y tenemos a partidos benevolentes, entonces podemos entonces permear a través de esos incentivos como sociedad y de manera colectiva poder entonces llegar a una solución correcta en el socialismo donde no desemboque en una depresión económica y no desemboque en un gobierno autoritario, porque entonces tenemos los incentivos alineados. Entonces, para ya ponerle la última estocada final a el argumento socialista, tenemos que entonces ver la segunda parte, que es lo que hablan los austríacos de la escuela austríaca, de que no puedes tener un sistema socialista o un sistema que no sea de mercado si no tienes precios. Y este es el problema con eso. Von Weiser, que no fue el primero que, Von Weiser, que no fue el primero que habló de costo-oportunidad, pero fue el que le puso el nombre de costo-oportunidad, él decía, bueno, es que lo que pasa es que cómo yo determino cómo hacer las cosas sin entender el costo de oportunidad de cada actividad que yo hago. El costo de oportunidad, que es un concepto básico que se da en microeconomía, es aquella cosa que dejé de hacer por hacer otra actividad. Por ejemplo, si ustedes están viendo este video, ustedes le están dedicando 20 y tantos minutos a ver este video en vez de ponerse a trabajar o en vez de ponerse a hacer otra cosa, porque en teoría ustedes valoran ver este video versus hacer otra cosa. ¿Por qué yo invertiría dinero en una cosa sobre la otra? Porque en teoría yo quisiera ganarme más dinero en esto versus lo otro, porque yo comparo contra otra cosa y yo digo, bueno, en este me voy a ganar 15, mientras que en este otro me voy a ganar 10. Entonces yo estoy midiéndolo contra el costo de oportunidad o yo estoy midiéndolo contra una unidad cuantitativa. ¿Cuánto me costaría esta otra actividad? Esos precios son una determinación fundamental o un factor fundamental en la toma de decisiones que en una economía centralizada, a carencia de precios y a que todos los salarios son iguales y todos los costos son iguales, o inclusive que ni siquiera haya precios de las cosas porque a cada quien se le da de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a sus capacidades, y que cada persona gana lo mismo independientemente de cuánto contribuye. ¿Cómo determinas el costo de oportunidad de las cosas? Entonces, gente como Mises, gente como Hayek, decían, bueno, es que lo que pasa es que cuando tú sí permites que haya precios, la oferta y la demanda por las cosas hace que lleguemos a un precio y que entonces eso se convierte en lo que llamamos un orden espontáneo. La maravilla de esto es que personas que no se conocen, personas que no están siendo controladas o que hay una ingeniería que controle un proceso y que hay un input y que después hay un output, básicamente llegan a un punto de equilibrio o llegan a una situación en la que básicamente, hey, esto es lo más útil para la sociedad, sin tener que hacerlo con ese incentivo de que sea lo más útil para la sociedad. Ahí está, digamos, lo genial de la idea, o lo genial de, digamos, la manera de verlo. Porque, por ejemplo, digamos, ¿por qué no hacemos carros a base de titanio? Que es un ejemplo que se utiliza mucho y me gusta. ¿Por qué no hacemos carros a base de titanio? Serían mucho más seguros. Pero el titanio es mucho más caro que el material que utilizamos para los carros. Entonces, ¿por qué entonces un emprendedor no se va a decir este es el carro más seguro del mundo? Ya entramos en temas de el valor subjetivo de las cosas y la oferta y la demanda, y dice, bueno, es que para que yo haga un carro de titanio, o sea, el carro más seguro del mundo, tendría que costar tanto y yo no sé que las personas vayan a pagar por eso. Entonces, ahí tú tienes cómo el precio te ayudó a determinar el costo de oportunidad de hacer las cosas. Demos otro ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, hay veces que es mejor tener máquinas que tener a personas trabajando? Y aquí hay un ejemplo donde puedo unir el concepto del incentivo con el concepto del precio. ¿Qué me sale mejor? Tener a un grupo de personas excavando un hueco o, por ejemplo, tener máquinas para poder hacer esto. Y es con el precio que yo puedo determinar cuál es mi mejor opción. Si yo, por ejemplo, digo que una máquina hace el mismo trabajo que 10.000 trabajadores, ¿qué es mejor, usar una máquina o usar los trabajadores? Lo que me falta ahí es determinar cuánto me cuesta la máquina y cuánto me cuestan los trabajadores. Porque si, por ejemplo, me sale más barato tener 10.000 trabajadores que lo que me cuesta una máquina, entonces yo prefiero utilizar los 10.000 trabajadores.
porque son el mismo nivel de productividad o voy a tener el mismo resultado, pero uno me sale más barato. O sea, es la decisión que yo tomaría persiguiendo mi incentivo, que es maximizar la ganancia. Sin embargo, si el nivel de productividad o la equivalencia sería que un tractor o una retroexcavadora o lo que sea es equivalente a 10.000 personas, pero que la hora hombre sale mucho más caro que tener la excavadora, yo me voy por la excavadora, porque es lo que me sale más eficiente para mí, para maximizar mis ganancias. Entonces, ahí estamos viendo el incentivo y estamos viendo también el rol que juegan los precios en la sociedad. ¿Cómo sería esto en una economía de planificación centralizada? Porque, por ejemplo, si yo tengo el incentivo de tratar de, por algún lado, y vamos a decir un incentivo benevolente como minimizar el desempleo, ok, entonces yo no tengo máquinas porque es mejor tener a 10.000 personas con pala, pero olvidémonos de las palas, démosle a cada uno una cuchara y así entonces todos tenemos muchas más personas trabajando. Eso obviamente no tiene sentido. Estás por un lado con el incentivo de minimizar el desempleo y ahora todo el mundo tiene trabajo, pero no estamos tomando en consideración el costo-oportunidad de esos trabajadores, porque tal vez esos trabajadores yo lo podría estar utilizando para otro proyecto, haciendo otras cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo a todo el mundo haciendo esta movilización de tierra y esas personas no están, por ejemplo, siendo doctores porque los tengo que tener acá? Entonces, no quiero caer en, digamos, argumentos trillados como, por ejemplo, en Corea del Norte hay trabajos forzados o que, por ejemplo, la persona que no trabajaba se lo mandaba a gulags. Esas son cosas que ya están demostradas que no funcionan. Pero sigue siendo relevante el tema de que si tú no entiendes que la mano de obra no es homogénea y hay personas que se podrían especializar haciendo una cosa versus la otra y que el incentivo que tiene cada uno es, bueno, yo me voy a enfocar en esto y yo voy a cobrar X por esto, es que entonces vamos a caer en la conclusión de que al final yo priorizo y esa priorización como planificador centralizado va a darme una serie de problemas como escasez. Porque entonces yo digo, bueno, voy a meter a todas las personas a trabajar acá y entonces yo digo, no hay desempleo. Pero sí, pero tienes a todo el mundo trabajando en construcción y no tienes a nadie trabajando, digamos, en producción agrícola. O digamos, dices, bueno, es verdad que necesitamos producción agrícola, entonces yo puedo determinar cuánto es el nivel óptimo de producción agrícola y el nivel óptimo de construcción. A esto es lo que llamaban el debate del cálculo en el socialismo, que una persona determina cuánto es el óptimo, digamos, tratar de ser ingeniero en algún aspecto y tratar de crear una solución de cuánto es el nivel óptimo por industria. Cosa que en verdad al final, a carencia de precio, nunca vas a poder determinar qué es lo óptimo en la sociedad porque no vas a tener la información suficiente para poder tomar esa decisión. Y acabas teniendo cosas como, por ejemplo, en Argentina escasez de carne, en Venezuela escasez de petróleo y en Cuba escasez de azúcar. Cosas que no tienen sentido considerando la cantidad de recursos o que históricamente esos países eran muy buenos haciendo eso. Pero es que no está el incentivo y tampoco está el precio que les dé el incentivo para poder entonces enfocarse o desarrollar una cosa versus la otra. Lamentablemente, aunque tengas los incentivos muy bien alineados con, digamos, un mandatario benevolente o que tengamos, por ejemplo, una semiestructura de precios, porque existen, digamos, como por ejemplo en China o como por ejemplo se trató de hacer en varios lugares que tenías un mix, que tenías, digamos, bueno, permitamos que existan los precios, pero que los precios lo determine el Estado, vas a seguir teniendo el mismo problema. Y este concepto se puede definir muy claramente como, por ejemplo, los precios piso y los precios techo. Por ejemplo, en países escandinavos, que muchas personas argumentan son países socialistas, que no lo son porque consistentemente salen en los principales puestos de libertad económica, en la mayoría de esos países no hay salario mínimo. Y no hay salario mínimo porque el salario se determina por la oferta y la demanda. Es un acuerdo contractual entre el trabajador y el empleador. Y en otros países dicen, bueno, yo voy a establecer que el salario mínimo es este monto porque el salario, digamos, está muy bajo o que no es un salario digno. Yo voy a definir que el salario sea por arriba. Y todo el mundo dice esto es maravilloso porque entonces ahora las personas van a poder tener mejor calidad de vida o lo que quieran llamar. Y vuelvo y digo, enfoquémonos en una perspectiva económica al respecto. ¿Qué es lo que acaba pasando? Al final van a haber más personas queriendo trabajar a ese salario, pero va a haber menos demanda.
Al tener menos demanda, porque ya simplemente no puedo pagarle a tantas personas ese mismo salario, o que las cosas se me vuelven tan caras que simplemente no quiero consumir la misma cantidad, vas a tener escasez, vas a tener muchas personas queriendo ofrecer los servicios a ese salario, pero no tantas personas demandando ese servicio. Entonces ahí está el problema con que el cálculo de cuánto debería ser el precio lo tome de decisión una persona con la información que tiene. Ese es el error fundamental en, digamos, el cálculo socialista. Una de las principales cosas que decían Mises y Hayek, de que no vamos a poder nunca llegar a un punto de equilibrio aquí. Tienes que, la única manera es permitiendo que la oferta y la demanda puedan entonces llegar a un punto de equilibrio. Y por supuesto tenemos temas dentro del capitalismo donde tenemos las ineficiencias de mercado, que tenemos a veces irracionalidad de los agentes, a veces tenemos circunstancias como barreras de entrada, barreras de salida, tienes monopolios, pero aún con esto, sigue siendo cierto que es lo más óptimo para llegar a un precio versus la economía de planificación centralizada. Entonces, por esas dos razones, ni siquiera en la teoría, una economía marxista, una economía de planificación centralizada, una economía socialista y una economía comunista no funcionan. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Hay muchísimas más cosas que pude seguir hablando, pero no quise elaborar más de media hora en este concepto. Pero por supuesto que si tienen alguna consulta, por favor, háganmela saber aquí mismito en YouTube o en mi página de Instagram y con mucho gusto lo podré seguir desarrollando en otros videos o a través de comentarios.